¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy día vamos a meditar un nuevo evangelio, una nueva carta de amor de nuestro amado Señor. Y para esto vamos a disponer nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amado Señor, por este nuevo día que nos regalas. Te pedimos que verdaderamente podamos vivirlo contigo, que podamos vivirlo con la Virgen María y con San José. Vamos a poner nuestras manos en posición de recibir para poder clamar al Espíritu Santo, para que sea Él quien venga a habitarnos. Te pedimos a ti, amado Espíritu del amor, Espíritu Divino, que vengas a abrir nuestros oídos para poder no solamente escuchar la palabra de Dios, sino para que también pueda quedarse en nosotros, en nuestra alma, para que podamos vivir esta palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Amén. Del Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, antes de ahondar en este pasaje bíblico, podríamos recordar que previo a este pasaje vimos a un Jesús que estuvo yendo de pueblo en pueblo, realizando curaciones, sanaciones físicas del alma, anunciando el reino de Dios junto a sus discípulos. Y bueno, llega este momento en el que Jesús de cierta manera les hace una encuesta a los discípulos, ¿no? Les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen de mí? Y pues empiezan a decir, ¿no? No, algunos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que pues eres algún profeta, ¿no? Y esto nos refleja que verdaderamente aquella gente no conocía a Jesús, ¿no? Y que de cierta forma es entendible que no conozcan a Jesús porque no están con Él. Sin embargo, a Jesús le importa algo en particular. Les pregunta a sus propios discípulos: ¿y quién soy yo para ti? Porque traslademos esta pregunta a él hoy, a esta realidad presente. Hoy Jesús te pregunta a ti y a mí: ¿quién soy yo para ti? Y no nos sintamos ajenos, porque no es que Jesús pensó en sus discípulos, nosotros también hemos sido llamados, hemos sido escogidos por el Señor para ser sus discípulos. Y por eso te pregunta
¿Quién soy yo y para ti? Podríamos meditar cómo he estado yo teniendo esa relación con Jesús. Lo he estado viendo verdaderamente como mi Salvador, como el Rey de mi vida, o lo he visto quizás como un Jesús bombero que lo he llamado solo para apagar incendios, o como un Jesús médico que solamente cuando me duele algo le llamo para que me evite ese dolor, o como un Jesús, quizás podríamos enumerar muchas profesiones, muchos oficios, ¿no? De cómo hemos visto a Jesús en estos últimos tiempos, cada uno de nosotros en nuestra vida. Pero por eso pidámosle a Dios que hoy nos conceda poder meditar verdaderamente cuál es la relación que tenemos con Jesús. Porque más adelante, ante esta pregunta, Pedro responde: tú eres el Cristo. Incluso en otro evangelio dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y podemos ver que estas palabras no solamente son palabras, es una realidad que Pedro, no por mérito propio, sino porque así Dios le da esa gracia, reconoce verdaderamente quién es Jesús. Y nosotros también debemos pedirle todos los días a Dios que nos conceda la gracia de reconocer a Jesús como lo que es: nuestro Redentor, nuestro Cristo, nuestro Salvador, que es Dios verdaderamente, que no es simplemente un hombre. Y también pedirle que no solamente sean palabras que repitamos, porque muchos de nosotros podemos saber esto de memoria, incluso saber este versículo de memoria de la respuesta de Pedro. Pero debemos pedirle a Dios que nos conceda la gracia de vivirlo aquí en nuestro corazón, que verdaderamente lo que yo digo en mis labios lo viva en mi corazón, que Jesús sea verdaderamente ese Cristo, ese Dios hecho hombre que ha venido para redimirme, para salvarme de mis pecados. Luego de esto, Jesús empieza a hablarles ya sobre su pasión, anuncia ya por primera vez su pasión y les dice a sus discípulos que pues que va a ser necesario que él sufra mucho, ¿no? De manos de los sacerdotes, de manos de los escribas y de muchos otros más, que va a ser necesario que muera, pero que también va a resucitar a los 3 días. Y ante esto, ¿qué sucede? Pedro, o sea, lo llama a un costado y le reprende, dice la palabra. ¿Y por qué hará esto Pedro? ¿No? Preguntémonos nosotros muchas veces ante algo triste, ante un problema, ¿qué es lo que hacemos hoy en día? ¿Qué es lo que el mundo nos está enseñando? Que huyamos, ¿no? Es más, nosotros mismos, cuando nos hablan de enfermedad, cuando nos hablan de muerte, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Verdaderamente aceptamos que la muerte es real? ¿O preferimos evitar pensar en eso porque pues este mundo nos vende que no, solamente busca tu felicidad? Encima, este mundo nos habla de una felicidad totalmente superficial, una felicidad aparente que lo único que hace es esclavizarnos, pero nos enseña a refugiarnos en esa felicidad aparente para huir de los problemas, ¿no? Y podríamos enumerar muchas situaciones en las que nosotros como seres humanos preferimos huir, como Pedro en ese momento. Sin embargo, también podemos ver ese amor, esa ternura del mismo Jesús que conoce a sus discípulos. Jesús, sabiendo cómo es Pedro, a pesar de ello, confía en él. Y es más, lo escoge como cabeza de la iglesia. No lo dice en este evangelio, pero en otro sí, que en este momento fue cuando Jesús escogió a Pedro, a pesar de sus defectos, de sus limitaciones, porque confiaba en que Pedro
iba a ser esa esperanza de Jesús. Y hoy Jesús te dice a ti y a mí que confía en nosotros, que no tengamos miedo, que nos unamos a Él. Jesús hoy nos recuerda que pues Él vino a este mundo para redimirnos a través de una crucifixión. Jesús se subió a una cruz por amor a ti y a mí. Murió en esa cruz por amor a ti y a mí. Él no la evadió. Es más, nadie lo obligó. Él aceptó esa cruz que no merecía, pero la aceptó porque te amaba, porque te ama. Hoy Jesús nos invita también a poder subir a nuestra cruz por amor a Él, porque hoy nosotros también tenemos cruces. Yo te pido que te hagas esa pregunta: ¿cuál es hoy tu cruz? Quizás la falta de trabajo, la dificultad en la economía, en el hogar. Hoy tu cruz quizás es haber perdido a tu mamá, a tu papá. Quizás hoy tu cruz es sentirte rechazada, rechazado. Quizás hoy tu cruz es no poder conseguir un lugar digno para vivir. Quizás hoy tu cruz es alguna enfermedad, lo que fuese. Pero son cruces que Dios permite en nuestra vida, porque por medio de estas cruces Él nos quiere hacer santos, Él nos quiere ayudar. Entonces pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia que le concedió a Jesús de dar su vida, de subir a una cruz por amor, que Dios también hoy nos conceda a nosotros esa gracia de subir a la cruz que nos ha dado por amor a Jesús. Mas al final ya le dice, ¿no? Cuando pues Pedro dijo todo esto, Jesús dice, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Jesús tenía claro que pues muchas veces como seres humanos en nosotros podía habitar un espíritu del mundo y no el espíritu de Dios, de que muchas veces hablamos, decidimos, aconsejamos con nuestra humanidad, pero no siendo templos de Dios, templos del Espíritu Santo. Y por eso aquí como última enseñanza, Jesús nos pide, nos invita a que podamos siempre discernir lo que escuchamos, lo que recibimos, porque no todo lo que escuchemos, no todo lo que hay alrededor nuestro va a venir de Dios, porque al mismo Pedro le pasó que en ese momento le ganó la humanidad. No eran palabras de Dios, sino palabras de hombres. Y en nuestro día a día también nos puede pasar eso, que vengan palabras disfrazadas de la presencia de Dios, pero que no sean de Dios, sino de los hombres. Por eso, como última cosita, pidámosle a Dios que también nos conceda la gracia de poder clamar al Espíritu Santo en todo momento para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Como compromiso, yo te invito hoy a que tengas al menos unos 5 minutitos de intimidad con Dios, que puedas hacer silencio, detener todas tus actividades del día y pedirle a Dios que te conceda la gracia de reconocer a Jesús en todo momento de tu vida. Pedirle a Dios la gracia de que nos conceda subir a nuestra cruz por amor y que por último nos conceda la gracia de ser templos del Espíritu Santo para discernir la presencia de Él en todo momento en nuestra vida. Entonces vamos a disponernos para la oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos muchas gracias, amado Señor, por este momento que nos concedes, poder vivirlo en tu presencia, por esta carta de amor que hemos escuchado de tus labios. Te pido que
nos ayudes a que nosotros también durante el día podamos responderte a ti con una carta de amor, hablándote de corazón a corazón de lo que hoy tú nos has dicho a nosotros en nuestro corazón. Te pedimos también a ti, dulce Reina, Madre, Virgen María, que puedas albergar en tu corazón lo que nosotros hemos meditado, lo que el Señor nos ha preguntado, lo que nos hemos respondido, todo aquello que hoy nosotros estemos meditando, mamá, guárdalo en tu corazón y purifícalo. Te pedimos también, Espíritu Santo, que nos enseñes a poder buscarte, a poder llamarte en todo momento de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día en compañía de la Sagrada Familia.